¿Quieren que hagamos retos? Permítame acá un segundo. Reviso. Listo. Vamos a poner aquí en modo presentación. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Muy amables. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de la noche de hoy. Esta noche nos encontramos con el programa de formación en preselección de talento humano mediado por herramientas TIC. Acá, gracias. Con la ficha 3341001, recordando que nos encontramos en la fase 4 de evaluación. Vamos a desarrollar nuestra agenda muy organizadamente, nuestra sesión de hoy, para lo cual pues voy a leerles los puntos que vamos a tratar. En primer momento, pues la presentación y saludo a cada uno de ustedes, las actividades y los resultados de aprendizaje de esta competencia. Vamos a mirar un poco y a socializar sobre la temática que vamos a abordar en el desarrollo de la evidencia. Y como punto 4 vamos a conocer, bueno, ese cómo, cuándo y dónde debemos entregar la evidencia, cómo debe estar conformada, cuáles son los tiempos de entrega, según el cronograma establecido para esta fase. Y al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y consultar sus dudas o inquietudes y ya finalizamos la sesión. Estoy dando acá ingreso. Listo. Bueno. Entonces, nuevamente los saludo a cada uno de ustedes esta noche. Me complace mucho ver que hasta el momento llevamos 13 aprendices. Espero que se vayan conectando más en el desarrollo de la sesión. Hoy que es 9 de junio, siendo las 7:07, pues iniciamos esta nueva competencia dentro de su programa formación. Aquí pues me presento. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín, soy instructora del área de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Pertenezco al Centro de Formación para la Industria de la Comunicación Gráfica CENIGRAF. Mi correo electrónico es nvelascoa@cena.edu.co y el horario sincrónico que vamos a manejar, donde yo voy a estar ahí atenta también para poder estar con ustedes si tienen alguna duda, poderla resolver sobre el desarrollo de la evidencia, vamos a estar el jueves de 3 a 4. Si alguien de pronto por ahí ve algún compañito que va a ingresar, les pido que me ayuden dándolo, admitiéndolo en la sala, porque a veces estoy acá en la presentación y no veo quién está ingresando. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, como les decía, me complace mucho poderlos acompañar en este proceso de formación en el que ustedes están. Este programa me parece un programa muy bonito. El tema del manejo del personal, del talento humano de las empresas es una de las funciones más retadoras dentro de una organización, que también desarrolla pues algunas habilidades importantes o que se deben desarrollar algunas habilidades importantes. Entonces, me complace mucho poder ser parte de esos conocimientos que ustedes pueden aplicar. Igual acá estamos construyendo entre todos, dudas, preguntas y aportes en cualquier momento los pueden realizar. Los voy a acompañar con la competencia con código 210-201-501, denominada Ejercer Derechos Fundamentales del Trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿Y por qué esta competencia? El por qué esta competencia llega a su formación obedece a que varios actores dentro de la dinámica del trabajo, del mercado laboral, dentro de ellos, pues el gobierno, las entidades sindicales, las organizaciones sindicales, representantes de los trabajadores, se dieron cuenta en la necesidad puntual de que las personas conozcan
cuáles son esos derechos a los que se tiene cuando hacemos parte del mercado laboral, cuando llegamos a trabajar a una empresa. ¿Para qué? Pues para evitar esas posibles vulneraciones frente a estos derechos, ¿cierto? Muchas veces por desconocimiento nosotros no sabemos si hay una posible vulneración, hay un incumplimiento de los deberes por parte del empleador o simplemente, digamos, el hecho de firmar un documento ya me obliga a cumplir esas condiciones en las que estoy. Entonces es importante conocerlo. Y como era una preocupación generalizada y la función de formar para el trabajo en nuestro país la tiene el SENA, esa misión de formar para el trabajo, es decir, ustedes se están capacitando, se están formando tanto en habilidades técnicas como blandas para ser parte de esa capacidad productiva del país, pues le dieron al SENA esa tarea de también formar y compartir con los aprendices pues este conocimiento que es tan importante. Y de hecho a ustedes que hablan mucho del tema de talento humano, creo que les va a servir mucho para también sus tareas y ejercicios diarios. Por cronograma, digamos que solo vamos a tener esta sesión. Está muy ajustadito el cronograma. Hubiera querido pues que hubiéramos podido tener muchas más sesiones. Sin embargo, pues vamos a tratar de que esta sesión sea lo más productiva. Yo también voy a seguir dentro de su proceso acompañándolo si alguno tiene alguna queja o alguna inquietud, también la podemos atender, ¿sí? Para que pues podamos tener la claridad de los conceptos. Entonces, esta competencia viene con 4 resultados de aprendizaje, ¿sí? Importante también que lo conozcamos, porque pues eso es como lo que marca la pauta de los temas, del abordaje, de lo que vamos a hablar. En esos 4 resultados de aprendizaje, pues vamos a empezar a mirar y a reconocer el trabajo como un factor de movilidad social, como dice el primer resultado de aprendizaje, y transformación vital con referencia a la fenomenología y los derechos fundamentales del trabajo. ¿Qué quiere decir ello? Pues hay que empezar a reconocer que el trabajo es un actor fundamental dentro de una sociedad que, si bien es cierto, nos permite tener como ese sustento no solamente apunta a eso y cumplir necesidades básicas, sino que también debe convertirse en ese vehículo o en esa herramienta que nosotros podamos utilizar para avanzar hacia esos propósitos y por favor me ayudan por ahí con un micrófono que tenemos abierto. Listo. Bueno, entonces nos permite primero reconocer el trabajo como parte de la movilidad social y como un instrumento que transforma vidas y que transforma comunidades y sociedades, ¿cierto? Que transforma todo lo que tiene que ver con el entorno de trabajo. Pero que también ese tema de la movilidad social, pues tiene que ver también mucho con las dinámicas que se mueven en los mercados laborales, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de pandemia. El tema de pandemia, pues que nos tocó adaptarnos a que muchos trabajos se hicieran desde casa, ¿cierto? No teníamos mucho fundamento sobre el tema del teletrabajo. Eran pocas las empresas que ofrecían esta modalidad de teletrabajo, pero que nos tocó empezarnos a adaptar a una circunstancia a la cual nadie estaba preparado. Entonces, el tema de trabajo es algo vivo, dinámico, que está cambiando constantemente, pero que también debe ir de la mano de ese cambio, pues todo el tema de garantizar esos derechos que tiene ese capital humano más importante que tienen las empresas, ¿no? El capital intangible más importante que es esa fuerza de trabajo, ¿cierto? El segundo resultado de aprendizaje que vamos a abordar es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en los estudios de los derechos humanos y fundamentales. Es reconocer que el trabajo es un derecho fundamental, ¿cierto? Y mirar qué entidades pues también respaldan, digamos, jurídicamente estos conceptos. Ya reconocimos, ya valoramos, bueno, ahora debemos practicar. ¿Practicar qué? Pues reconociendo cuáles son esos derechos, tanto individuales y colectivos, y ver qué respaldo jurídico tienen frente a las dinámicas, ¿cierto? Porque hay que saber qué normatividad, qué leyes son las que facultan, que posibilitan que esos derechos se deban cumplir
y que son unos deberes de todo empleador que debe tener con su fuerza de trabajo. Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y la naturaleza. Bueno, estos son los 4 resultados de aprendizaje que vamos a abordar con esta competencia. Como les reitero, pues solo vamos a tener esta sesión. Esperamos que sea muy productiva, que ustedes puedan avanzar un poquito. Realmente nos tocó como así adaptarla pues por temas de cronograma. Ustedes tienen varias temáticas varias competencias también que abordar, ya están como en esa recta final, entonces pues tuvimos que ajustar un poco el cronograma. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poco en la temática que nos lleva a la evidencia que debemos desarrollar. Entonces es importante primero, yo quisiera preguntarles a ustedes y lo pueden hacer activando su micrófono o a través del chat, que me pudieran dar una primera palabra, lo primero que se les venga a su cabecita, a su mente, en el lugar donde estén. ¿Cuál palabra creen ustedes que reúne o relaciona los derechos humanos con los derechos laborales? ¿Cuál sería esa palabra importante que logra reunir, que logra acercar, concatenar estos dos conceptos cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de derechos laborales? ¿Será que sí tienen algo que ver o son temas totalmente diferentes? ¿Qué creen ustedes? Buenas noches, profe. Vamos a que yo puedo, pues, no están ¿Rosa? en espacio. Sí, sí. ¿Rosa? Eso yo. Así, señora. Cuéntame, te escuchamos. No te escucho muy bien. Bueno, por acá en el chat dice Angie, buenas noches, profe. Equidad, igualdad, muy bien. Qué palabras tan importantes, ¿no? La igualdad. Por ahí hablamos de que el derecho al trabajo también genera la dignidad de las personas, ¿cierto? Tener condiciones dignas, poder trabajar por un salario digno, tener los periodos de descanso, bueno, todos esos derechos individuales que son tan importantes para poder tener un bienestar y una dignidad. Listo. ¿Qué más? Diana dice también dignidad. ¿Qué más se les ocurre a ustedes, chicos? Pueden activar el micrófono, no hay problema. Ustedes que se mueven en este ámbito del talento humano, donde es tan importante ver, digamos que ustedes son como ese puente de comunicación entre la empresa y los trabajadores, ¿no? Van a estar lidiando con todas esas dinámicas, conflictos o situaciones de inconformidad, también siendo motivadores. ¿Qué creen ustedes que va a ser esa palabra importante a la hora de ustedes ejercer este técnico en el que se están formando? Cuando trabajen con talento humano, cuando trabajen con esos equipos, ¿qué será importante? Bueno, dice Angie, el respeto. Muy bien, el respeto, ¿sí? Dicen que el respeto no se impone, sino se gana. Y el respeto va, yo quiero que me traten bien, pero también debe darse en doble vía, ¿cierto? Como yo trato a los demás. Muy bien, el derecho al trabajo, la empatía, protección, que refiere a la garantía y la defensa de los derechos. Muy bien, Diana Marcela, perfecto. Un pago digno. Bueno, muy bien, chicos. Efectivamente, cada palabra que ustedes están diciendo seguramente está consignada en esta diapositiva que están viendo ustedes. Entonces hablamos de que, claro que tiene una relación, hablamos de que los derechos humanos buscan lo justo, lo equitativo, ¿cierto? Lo que a cada quien le pertenece y que debe darse sin ninguna discriminación, ¿cierto? Entonces hablamos del respeto, claro, todos debemos actuar, comunicarnos con respeto, ser responsables, tener reconocimiento, un salario, un trato digno, ¿cierto? Que tenga un respaldo jurídico como en el caso de nuestro país a través de la Constitución política, que eso otorgue también bienestar a nuestra familia, ¿cierto? Entonces, muchos de estos
conceptos y palabras, pues están relacionadas con los derechos humanos, pero que al final del día, cuando hablamos de los derechos laborales, pues se convierten en uno solo, ¿cierto? Se convierten en uno solo porque buscamos algo que decían ustedes en el chat y es la dignidad de las personas. Hoy se dice que debe haber trabajo decente, que es algo que promulga la OIT, debe haber trabajo decente para que las personas tengan una vida digna. Y el trabajo decente no hace referencia a la labor que yo estoy haciendo. El trabajo decente hace referencia a ese reconocimiento de esos derechos laborales que debe tener todo trabajador. A eso hace referencia el trabajo decente. Muy bien. Por eso, digamos que hay que entender que estos derechos de trabajo tienen un respaldo no solamente aquí en nuestro país y que cuando hablamos de este tema de los derechos de trabajo, no solamente es un dialecto, una comunicación, una narrativa que manejamos aquí en nuestro país. No, esto tiene un respaldo internacional y que hay muchas entidades que se encargan precisamente de velar, de vigilar, de observar, de que todo este esquema de la protección de los derechos de los trabajadores pues se cumpla, ¿cierto? Dentro de ellas, pues un organismo tan importante como las Naciones Unidas tiene una agencia, es decir, un bracito que se dedica a todo el tema del trabajo. Y este bracito es denominado la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pues se encarga precisamente de velar a nivel mundial porque todos los trabajadores puedan acceder a condiciones ideales dentro del ámbito laboral, ¿cierto? Que sean respetados sus derechos. Y aquí habla de algo muy importante que es una de las políticas que ellos promulgan mucho, que es el trabajo decente. Entonces, como yo les decía, el trabajo decente lo que hace es que resalta la importancia de que haya oportunidades para absolutamente todos, teniendo en cuenta pues que todos tenemos que tener el acceso a las mismas oportunidades, a las mismas condiciones de salario, de seguridad, ¿cierto? Que permita al final del día vivir con dignidad. Fíjense que esa palabra la repetimos continuamente, pero es que hacia allá debemos apuntar con cada una de las acciones que hagamos nosotros. Entonces, ustedes, cuando estén trabajando, o de pronto ya algunos están en esa dinámica, ya trabajando, bueno, cuando ya apliquen sus conocimientos en el tema de preselección de personal, en el tema en el área de talento humano, pues tienen que buscar que precisamente ese trato, esas estrategias que ustedes diseñen cuando trabajen con esos equipos, pues busquen siempre que las personas estén en unos ambientes que le generen dignidad, que las condiciones de trabajo sean decentes y que ese trabajo decente les permita tener una vida digna, no solamente de ese trabajador, sino de su núcleo familiar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene trabajo? Pues se va a estar estresada, se puede enfermar, genera situaciones de frustración y que eso se ve reflejado seguramente en su casa, entonces empiezan los conflictos, las situaciones complejas, ¿cierto? Pero cuando la persona tiene trabajo, pues como que la dinámica y el clima dentro de la misma familia cambia. Entonces, ¿qué tan importante es poder brindar este escenario de trabajo decente y que podamos otorgar condiciones dignas a las personas y a sus familias? La OIT también dentro de ese marco de trabajo decente tiene estas 6 políticas muy importantes o premisas. Habla primero de que el trabajo debe ser libre de cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que toda persona debe formarse, capacitarse y tener la posibilidad de alzar la mano cuando hay un trabajo que le interesa y que ve que cumple con ese perfil. Entonces deben haber agencias de empleo, bolsas de empleo en los países donde las personas según el perfil puedan aplicar a esas convocatorias de trabajo. ¿Eso se da en nuestro país? ¿Eso funciona, profe, acá en Colombia? Claro que sí. En nuestro país hay una ley que es la 1636, a través de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante.
Y a través de ese mecanismo de protección al cesante se crea algo que se llama el Servicio Público de Empleo. Este servicio es como una bolsita donde están todas las agencias públicas y privadas del país. Ninguna agencia de empleo en nuestro país puede funcionar allá solita, apartada, sino que tiene que hacer parte de esa bolsa, mm, o de ese servicio público de empleo. ¿Por qué tiene que hacer parte de esa bolsa? Porque los que vigilan y supervisan que esas condiciones de trabajo sean las idóneas, sean adecuadas para cada uno de los trabajos, pues es el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Recordemos que el Ministerio de Trabajo en nuestro país es ese ente rector que vigila, que supervisa, que crea las políticas de empleo. Entonces, esa bolsita del Servicio Público de Empleo la, está a cargo del Ministerio de Trabajo. Y ellos son los que están ahí pendientes de que esas ofertas de trabajo que se publican a través de los diferentes redes o agencias, pues cumpla con esas condiciones ideales y que las personas puedan, tanto pues, de forma gratuita, poder levantar la mano y decir, ay, venga, esta oferta me interesa, cumple con el perfil que yo tengo, y yo quiero aplicar de forma libre y espontánea, ¿cierto? Me interesa. Bueno, ese es la libre coacción. Habla también de la protección del trabajo y los beneficios sociales. Entonces aquí, mm, qué tan importante es poderle brindar a, a las personas o a los trabajadores que haya la posibilidad de tener una tranquilidad, una estabilidad laboral y que también haya una proyección para esa persona, que si yo me preparo, me capacito, me actualizo, me formo, pues tenga también la posibilidad de tener un crecimiento, un ascenso, una movilización hacia unos cargos superiores teniendo en cuenta ese perfil. Entonces, que hayan también unos beneficios donde a mí me reconozcan mi trabajo y también pueda participar en un proyecto y crecimiento laboral. La seguridad y salud en el trabajo, importante, la seguridad laboral, todo el tema de la protección, los tipos de contratos, digamos que esto tiene que ver con un poco más la parte normativa. El trato digno y el respeto es muy importante. A veces ese tiempo en que yo soy el jefe, usted aquí se hace, ya está mandado como a recoger, porque ahora hablamos de equipos de trabajo, hablamos de comunicación vertical, horizontal, de 360 grados, donde absolutamente, de pronto ustedes ya lo han visto, las evaluaciones de desempeño ya no se hacen de jefe a subordinado, sino que incluso ya se habla de la evaluación de desempeño de 360 grados, donde todos se evalúan, los compañeros, los jefes, ¿cierto? Y está esa oportunidad también de ver en dónde puedo yo crecer o esas oportunidades de mejora que yo tengo. Salarios justos teniendo en cuenta pues precisamente ese nivel de cualificación que yo tengo, que se valore la experiencia, la formación, el sacrificio, el esmero y la disciplina que cada uno tiene para poder llegar a obtener, pues, digamos, un diploma, unos conocimientos, una experiencia, que se tenga en cuenta también esa cualificación, ese nivel de cualificación. Y pues también participar en el ambiente de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo tenga voz y voto, que yo no sea un mueble más en la empresa y que ni me miren ni me determinen, sino que yo también pueda opinar en ciertas situaciones, no para que hagan lo que yo estoy diciendo, porque pues eso a veces no va a pasar, pero sí para que yo al menos tenga la posibilidad de hablar y decir, venga, podemos mejorar en este aspecto y se pueda evaluar esa posibilidad, ¿sí? Es decir, que yo sea reconocido como una persona que hago parte de ese engranaje de esa empresa, ¿cierto? Que no soy un mueble más, ¿cierto? Sino que soy un ser humano y como tal debo ser tratado y valorado. Muy bien. La OIT promueve básicamente estos principios importantes en el trabajo. Importante para que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta. Fíjense que esto no es una normatividad y es algo de lo que solamente aquí en nuestro país hablamos, sino que lo habla una organización internacional y que está facultada para ello, ¿no? Entonces, la OIT promueve estos principios importantes. La eliminación del trabajo forzoso y obligado, ¿cierto? Entonces va muy en coherencia con lo que hablábamos ahorita de la libre elección del trabajo, de que la posibilidad de que yo pueda
elegir mi trabajo y no que sea sometido, obligado a ejercer actividades a veces sin ningún pago, ninguna remuneración. Es más, si se llega a dar, ya se tipifica como un delito, ya incluso en nuestro país, ¿cierto? ¿Y eso se ve? Sí, claro, se ve todavía, pero ya no es algo que debemos normalizar, es un delito forzar a una persona porque es ya hablar como de algo que ya ha evolucionado como la esclavitud, pero se da, sí se da, pero no es algo que deba pasar, ¿no? La eliminación de trabajo infantil. En nuestro país hay una política de erradicación de trabajo infantil, ¿sí? Entonces hablamos de que los niños, niñas y adolescentes deben estar estudiando, deben estar preparándose y no deben estar trabajando, ¿sí? Tienen ese derecho a poder disfrutar de cada etapa de su vida, de cada etapa del desarrollo y no saltárselas para poder ir a trabajar. Muchas veces estos niños son instrumentalizados porque los vemos en los semáforos pidiendo plata que ni siquiera es para ellos ni su familia, sino es porque los utilizan. Entonces, pues estas políticas de erradicación de trabajo decente pues se manejan no solamente desde el ministerio de nuestro país, Ministerio de Trabajo, sino que también se articulan con entidades como el ICBF, como la Policía de Infancia y Adolescencia, precisamente trabajando en esa eliminación. Entonces, aquí vamos viendo cómo estas políticas internacionales se articulan a nivel de territorio, a nivel de país. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Entonces, acá, que haya posibilidad de acceder absolutamente para todos, sin importar el género, la condición, la ideología política, la religión, no, sino que absolutamente todos tengamos la posibilidad de tener un empleo, de poder ser parte de la fuerza productiva, de poder generar ingresos para nuestras familias, para cumplir con esas necesidades básicas y también nuestros objetivos que tenemos como todos los seres humanos lo tenemos, y que no haya discriminación. Acá no solamente hablamos que existe discriminación por condición, por género, sino que también a las personas con discapacidad. Muchas veces, ay, no, es que pobrecito no tiene trabajo, ay, pero es que ¿en qué lo contrato? No, ¿sí? Las personas con discapacidad se forman y se capacitan para trabajar igual que cualquier persona que no tenga discapacidad, ¿sí? Entonces, se debe brindar esos espacios. Que las condiciones deben ser diferentes, claro, las empresas deben hacer esos ajustes razonables para que las personas puedan trabajar, pero es apenas lo normal, ¿sí? Si yo como trabajador pues voy a estar todos los días en un puesto de trabajo, pues necesito de una silla ergonómica, ¿cierto? De un computador para poder desarrollar mis actividades. Con las personas con discapacidad, pues es lo mismo, necesitan elementos y herramientas para poder desempeñar su trabajo, ¿sí? Pero que eso no genere una discriminación. Entonces, también en nuestro país, alineado con esto que dice, existe incentivos a nivel tributario, a nivel administrativo, a nivel organizacional para empresas que contraten personas con discapacidad. Esto digamos que ha ido avanzando y cada vez vemos más personas con diferentes discapacidades trabajando en diferentes empresas. Nos falta, claro que nos falta seguir trabajando mucho en este tema, pero creo que hemos ido avanzando dentro de las políticas que tenemos. Que exista un entorno seguro y saludable. Hace unos años hablaba de seguridad y salud en el trabajo y eso qué es, eran contadas las empresas que lo tenían. Hoy en día vemos que es obligatorio que todas las empresas tengan sus programas y sus áreas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Precisamente para brindar, para proteger, para promocionar que esos empleados tengan condiciones pues seguras y saludables y que el trabajo no deteriore su salud, sino por consiguiente pues haya un mantenimiento, una estabilidad y un equilibrio entre el trabajo y la salud física y psicológica. La libertad de asociación y sindicalización, esto tiene que ver con la posibilidad de asociarse, de agruparse, de generar organizaciones sindicales que busquen un objetivo en común, que es mejorar pues precisamente esas condiciones de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, dentro de las empresas. Muy bien.
Listo, ya hablamos de ese respaldo jurídico a nivel internacional que es importante. Aquí es un brochazo grande, pero es importante que ustedes lo tengan y más que van a estar trabajando pues con talento humano, con personas, con equipos, con áreas, que ustedes conozcan esta normatividad. Ustedes la pueden consultar, la profundizan, es importante que lo hagan. Ahora, en nuestro país, ¿cómo aplica? Existe la Constitución Política, ¿cierto? Y en el título 2, donde habla de los derechos y las garantías y los deberes, en el capítulo 1 hace referencia a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Pues el derecho a que a la vida, a la educación, a la salud, ¿cierto? A tener un nombre, a un trato digno, ¿cierto? Dentro de esos derechos fundamentales, en el artículo 25 habla del trabajo y reconoce el trabajo como un derecho fundamental, ¿sí? Y dice, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, esto no lo inventamos, esto ya está eh, normatizado y lo habla pues nuestra Constitución Política del 91, donde dice que el trabajo es un derecho fundamental. Entonces, como ente debe ser reconocido y cada uno de sus derechos y deberes pues también puestos en práctica. Muy bien. Entonces, ahí a nivel general hablamos, chicos, de la importancia de conocer cómo está ese respaldo jurídico cuando hablamos de derechos de trabajo. Entonces, organismos como la OIT, nuestra Constitución Política, nos dan ese aval y ese respaldo de que podamos exigir esos derechos que como trabajadores tenemos y que ustedes también van a estar muy, muy alertas y muy vigilantes de que pues se practiquen y se lleven a cabo. Algo muy importante, otro documento que también quiero recomendarles es el Código Sustantivo de Trabajo. Este Código Sustantivo de Trabajo es como esa Biblia que nosotros vamos a tener ahí muy, muy de la mano, pues porque ahí está muy clarito y especifica cuáles son los deberes, cuáles son los derechos de las dos partes, tanto de empleadores como de trabajadores. Entonces, ahí cualquier duda que ustedes tengan, ay, venga, ¿será que esto es un derecho? ¿Será qué pasa si hago esto? ¿Será que lo contrato 10 horas diarias y no pasa nada? ¿O qué pasa? Todo está ahí. Incluso ya tiene la actualización de la última reforma del año pasado, ¿cierto? En la ley 2466, donde se hizo la última reforma laboral. Recuerden que para nuestros aprendices ya, cuando entran a etapa productiva, ya hablamos de que es un contrato laboral y que tienen derecho, pues, a 100% de su salario mínimo legal vigente, más todo lo que tiene que ver con prestaciones y seguridad social, ¿sí? Entonces, aquí también en el Código de Sustantivo de Trabajo van a encontrar todo ese tema, el tema de afiliaciones, el tema de contratación, el tema de si yo contrato por horas, si son horas, todo ese tema es importante que ustedes lo conozcan, pues por la dinámica del técnico en el que se están formando. Entonces, en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 22, habla de qué es un contrato de trabajo, porque no toda actividad está catalogada como contrato laboral. Entonces, cuando hablamos de un contrato laboral, entonces decimos, ¿quién me ayuda con la lectura? Si no, acá yo me siento muy solita. ¿Quién me ayuda con la lectura de la diapositiva? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Lorena, muchas gracias, Lorena, te escuchamos. Bueno, contrato laboral. Toda actividad humana, sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera que sea su finalidad, por un salario, es un acuerdo de voluntades. Muy bien. Gracias, Lorena. Vale, profe, con gusto. Ajá, listo, entonces toda actividad humana, sea material o intelectual, entonces sea permanente o transitoria. Ah, es que me contrataron por un mes, por 2 meses.
No, es un contrato de trabajo, ¿cierto? Que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, no obligado, no sometido, no forzado, ¿cierto? Debo ser consciente y estar de acuerdo. Por aquí decían, cualquiera que sea la finalidad, con un salario, y esto debe ser un acuerdo de voluntades, ¿sí? De voluntades, es decir, aquí no obligamos ni sometemos. Y acá es importante, quiero hacerles esa recomendación, cuando vayan a firmar sus contratos de trabajo, siempre nosotros a veces por la emoción, ay, me dieron el trabajo, qué chévere, y yo ni leo, no sé qué estoy firmando, entonces simplemente firmo y resulta que después digo, uy, no, pero es que esto que está, pero es que las condiciones me las cambiaron. No, no se las cambiaron, ahí está, usted lo aceptó. Entonces, acuérdense que esto debe ser de mutuo acuerdo. Y cuando yo firmo, pues estoy diciendo sí, acepto todo lo que me pongan ahí. Siempre recomendación, leer muy bien el documento, darnos cuenta si efectivamente estamos de acuerdo o preguntar en su defecto, mira, es que aquí no entiendo bien, por favor, quiero que me explique esta cláusula importante, ¿sí? Porque ya una vez firmemos, pues nosotros estamos aceptando las condiciones que vienen con ese contrato de trabajo. ¿Sí? Es importante hacer. Muy bien. Dentro de esos contratos de trabajo, bueno, digamos acá no está, pero digamos que tiene unas características importantes el contrato de trabajo. Primero, pues debe haber una subordinación, es decir, una persona que me esté indicando, bueno, cuáles son las funciones que debo hacer, digamos que sea como mi jefe inmediato, yo pueda consultar con él o también pues puedan solicitarme a mí función, informes, que exista una subordinación. A veces esa subordinación em, tiene una línea muy delgada porque pues muchas veces hablamos del respeto, del trato digno y como que a veces se sobrepasa un poquito esa línea muy delgada y por eso a veces hay vulneraciones, entonces se da que el tema del acoso laboral, ¿cierto? Situaciones que se pueden presentar, por eso hay que estar muy vigilantes y alertas a eso. Una subordinación es alguien que lidera, que acompaña, que guía, que orienta y no alguien que somete. Debe haber pues un salario por esa actividad que estamos haciendo, debe haber un cumplimiento de una jornada también, de un horario, una jornada laboral. Hay otra figura que se utiliza mucho en vinculación laboral y lo vemos en nuestro país mucho y se llaman las órdenes de prestación de servicio. Esa es una figura totalmente diferente a un contrato de trabajo, ¿sí? Es algo que tenemos que tener muy claro. Una cosa es una orden de prestación de servicio y otra cosa es un contrato laboral. Son cosas diferentes y la connotación y las características de estas dos modalidades de vinculación son totalmente diferentes, ¿sí? A veces esas órdenes de prestaciones de servicio incluso se demandan mucho porque tienen muchos elementos y características como si fueran un contrato de trabajo. Entonces, nos piden cumplir horario, hay una subordinación. Entonces, hay que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado con estas dos figuras. Porque, pues, si existe, digamos, en la orden de prestación de servicio, no debe haber subordinación, pero si se llega a verificar que hay una subordinación, pues puede ser demandable, ¿cierto? Y puede convertirse en que haya sido un contrato laboral, que haya un vínculo diferente a una orden de prestación de servicio. Entonces, son cosas que es importante tenerlas también como muy en cuenta. Muy bien. Dentro de esos derechos de trabajo, digamos que ya sabemos que es un contrato de trabajo, yo firmé mi contrato de trabajo. Ah, algo importante, hay contratos de trabajo que se pueden hacer de forma verbal y otros que se pueden hacer por escrito. Ay, pero verbal, eso no tiene validez, profesor, eso nadie lo... Sí, sí tiene validez. Yo puedo hacer un contrato verbal. ¿Sí? Mutuo acuerdo, los dos hablamos, las dos hablamos y establecemos unas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo establezco un contrato de trabajo verbal, ese contrato solamente se puede hacer cuando es a término indefinido. ¿Sí? Solamente cuando es a término indefinido y se debe establecer el salario, dónde voy a trabajar, qué funciones voy a cumplir, me imagino que teniendo en cuenta el manual de funciones de esa empresa, ¿cierto?
cuál es el reglamento, qué es lo que yo debo cumplir dentro del reglamento de trabajo y dentro de mi manual de funciones. Se puede hacer perfectamente de forma verbal, siempre y cuando el término sea contrato a término indefinido. Ah, bueno, y si es fijo, entonces, bueno, si el contrato es fijo, es decir, por periodo de tiempo, puede ser a 3 meses, a 6 meses, a un año, ahí sí cambia la condición. Debe ser un contrato por escrito, ¿sí? Un contrato escrito. No se puede hacer un contrato de trabajo verbal a término fijo. Si se hace fijo, hay que hacerlo por escrito. Ah, bueno, pero es que yo también tengo un contrato a término indefinido, pero lo hicimos escrito. También se puede hacer. O sea, un contrato escrito se puede hacer a término fijo o a término indefinido o por obra o labor. ¿Sí? Cualquiera de esas características se puede hacer con un contrato escrito. Pero si yo lo hago verbal, solamente aplica el contrato a término indefinido. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo cometo alguna infracción, yo como empleador contraté a una persona y cometo alguna infracción, pues dependiendo del contrato, de la modalidad de contrato, pues también van las multas, van las sanciones, las indemnizaciones, ¿sí? No es lo mismo la multa cuando yo tengo un contrato a término indefinido a tenerlo un contrato a término fijo. Entonces, es también hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, resulta que ya se constituyó el contrato. Ah, mira, aquí estaba. Yo lo tenía perdido. Mira, acá hablamos de la remuneración, el salario, estos son los elementos del contrato y acá se pueden hacer verbal o escrito. Y acá habla de lo que yo les estaba diciendo. Entonces, que tiene un contrato verbal, según el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo, un contrato verbal es solamente a término indefinido. Ah, venga, escrito. Bueno, escrito usted lo puede hacer a término fijo, indefinido, obra o labor, cualquiera de esas tres. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Qué debe tener ese contrato? Entonces debe tener la identificación, el domicilio de las partes, la fecha, el lugar de celebración del contrato. Fecha y lugar de celebración del contrato. A veces no colocamos ni las fechas y firmamos y no nos dimos cuenta. Ah, es que a mí me contrataron en junio. Ah, bueno, pero es que junio, ¿junio qué? Ah, no, como el primero o el 2. Entonces siempre las fechas deben estar muy claras. Si ustedes dentro del ejercicio que van a hacer en los procesos de preselección, de selección de talento humano, de manejo de talento humano, siempre fíjense muy bien en esos datos, ¿no? Las fechas, los domicilios. Importante, a veces hay personas que dicen, yo firmo el contrato acá en Bogotá, pero resulta que mi lugar de trabajo es en Chía. Eso también debe quedar en el contrato. ¿Por qué? Porque si de pronto le pasa algo a esa persona, la ARL va a empezar a mirar ese contrato de trabajo. Bueno, pero es que usted dónde tenía que hacer su trabajo. Ah, no, pero es que acá decía que usted trabajaba en Bogotá, que hacía Chía. No, es que también, venga, miramos el contrato. ¿Sí? Toda la información debe quedar muy, muy clara en ese documento. Muy bien. De acá, mira, dónde se vaya a prestar el servicio y la remuneración. ¿Listo? Entonces, tres elementos importantes para que se constituya un contrato de trabajo, que haya remuneración, que haya subordinación y que haya una prestación personal del servicio. Quiere decir que yo, Nidia Velasco, tengo que ir a trabajar, no puedo mandar ni a mi esposo, ni a mi hija, ni a mi papá, ni a mi mamá que vaya a trabajar, sino que debo hacerlo yo personalmente. Muy bien, aquí entonces empezamos a hablar de los derechos del trabajo. Cuando hablamos de cuáles son esos derechos que tenemos como trabajadores, tenemos que establecer que existen unos derechos individuales y unos derechos colectivos, ¿cierto? Y que estos derechos individuales también me dan la posibilidad de ejercer los derechos de asociación sindical, que vienen siendo esas organizaciones sindicales que de forma colectiva trabajan por un beneficio de los trabajadores, ¿sí? En común, no es un, digamos, algo a nivel de todas las personas que hacen parte de esa empresa.
Bueno, hablemos de los derechos individuales. Entonces, ¿cuáles son los derechos individuales de las personas? Entonces, primero vamos a empezar a hablar de que debe estar inscrito o debe hacer parte del sistema de seguridad social. A ver que aquí creo que hay alguien que está intentando ingresar. Me van diciendo si vamos bien, si ven la diapositiva, porque pues acá como no estoy viendo, entonces ustedes por favor me van diciendo así, mira que hay alguien pendiente. Ajá, listo. Listo, vamos bien, chicos. Por favor, me reaccionan con sus pulgares arriba, si vamos hasta ahí bien. Perfecto, listo. Sí, Muy bien, profe. gracias. Sí, Vamos a... señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces sigamos avanzando. Ay, caramba. Aquí vamos. Entonces hablamos del sistema de seguridad social, algo importantísimo donde todo trabajador debe, del cual debe hacer parte, ¿sí? Y para eso también habla el artículo 127 que habla de ese sistema integral de seguridad social. Ese sistema integral pues está conformado por entidades públicas y privadas, tiene unas normas y unos procedimientos que se deben establecer y que están encargadas de qué? Pues de brindar los servicios de salud, de pensión, de riesgos laborales, de subsidio familiar y otros servicios complementarios que hay empresas que los dan. Este sistema de seguridad social tiene tres subsistemas, el de salud, el de pensión y el de riesgos laborales. Salud, pues como su nombre lo indica, es asistir precisamente al trabajador y a su familia en todo lo que tiene que ver en su condición de física, psicológica, también tiene que ver con las licencias, por ejemplo, la licencia de maternidad o de paternidad, el sistema de salud es el que lo cubre, ¿cierto? Entonces es importante porque si la empresa no afilia en salud y la persona salió a licencia de maternidad, pues si no la afilió a salud, pues la empresa tiene que cubrir esa licencia de maternidad o de paternidad. Entonces es importante que estén afiliados al sistema de salud. Sistema de pensión, importante, es ese ahorro que se está haciendo para, una vez se cumplan las condiciones que en este momento para los hombres son 62 años, para mujeres 57, con 1.300 semanas cotizadas, cuando tengamos esa edad adulta mayor, podamos tener también un ingreso para cubrir esas necesidades tanto básicas como sociales que tiene toda persona a través de ese ingreso pensional, ¿cierto? Pero también se aplica cuando las personas tienen alguna incapacidad por enfermedad laboral, por accidente laboral, pueda también pensionarse. Cuando también la persona fallece, pues esta pensión hasta este momento el beneficiario, que puede ser su cónyuge, su compañero permanente o su hijo en condición de discapacidad, pueda tener ese acceso pues a esa pensión. Riesgos laborales también hace parte del sistema de seguridad social. Los riesgos laborales que son, pues estar afiliado al sistema de ARL que le va a cubrir a usted, pues primero pues el tema preventivo, ¿no? Lo que ellos impulsan y motivan es el tema preventivo, evitar pues que haya alguna situación de riesgo en el lugar de trabajo, pero también si se presentan esos riesgos o accidentes laborales, pues son ellos los encargados de brindar pues esa garantía y todos esos servicios que el trabajador pues debe acceder si presenta alguna situación de enfermedad laboral o accidente de trabajo. ¿Cómo funciona ese sistema de seguridad social integral? Entonces, a nivel de salud, entonces, una vez se afilia al trabajador, pues cuando recibe el salario, ustedes se dan cuenta que hay una parte que se deduce, se descuenta. ¿Por qué? Porque el aporte de salud lo hace una parte el trabajador y otra parte el empleador. Para el aporte que hace el trabajador, el cotizante, es el 4% y el aporte que hace el trabajador, perdón, el empleador es el 8.5%, para un total de pago de aporte de salud del 12.5%. Es decir, de mi salario me descuentan una parte, pero también otra parte la paga el empleador para dar este 12.5% de aporte a salud.
En pensión, ¿cómo funciona? El aporte que hace el cotizante, es decir, el trabajador, es del 4% y el empleador hace el 12%, para un total del 16% mensual de aporte. En riesgos laborales, en riesgo sí está a cargo totalmente del empleador el pago. O sea, ahí sí no se le debe descontar al trabajador absolutamente nada, porque pues esto lo debe hacer el empleador, ¿sí? Cuando es esta figura de orden de prestación de servicios que yo les decía al comienzo, pues en estos casos sí el contratista pues debe asumir el pago de sus riesgos laborales hasta nivel 3, el nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo de la actividad que yo desempeño es superior a 4 o 5, pues ahí sí lo debe pagar la entidad, así sea una orden de prestación de servicios. Acuérdense que yo les hablaba ahorita de los dos tipos de vinculación más comunes en nuestro país, que está el contrato laboral y también las órdenes de prestación de servicios. El subsidio familiar es el pago, este pago que debe hacerse solamente lo hace, está a cargo del empleador y equivale al 4% del salario que gana el trabajador. ¿Sí? Eso es lo que se constituye en pagos en el tema del sistema de seguridad social, que es un derecho al cual tienen todos los trabajadores de estar afiliados a salud, a pensión, a riesgos laborales y obtener su subsidio familiar. Muy bien. Otro derecho que tienen todos los trabajadores de nuestro país son los periodos de descanso. ¿Y para qué son esos periodos de descanso? También están respaldados en nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Y estos periodos de descanso lo que buscan es precisamente crear ese equilibrio entre el trabajo y la salud tanto física como mental de las personas que constituyen la empresa, ¿cierto? Yo no, eso de que yo en casa que yo trabajo y trabajo y trabajo y págueme horas extras porque entre más trabajo, pues mejor, ¿cierto? Voy a ganar más, pues va a llegar el momento en que el cuerpo, su condición de salud física, pues en algún momento le va a decir, no, pare un momento porque pues yo también necesito descanso. Entonces, estos periodos de descanso también de los que habla la OIT, no solamente habla la Constitución y el Código Sustantivo, sino que la OIT también habla de que todo trabajador debe tener unos periodos de descanso, pues lo que pretenden es eso, que haya un equilibrio entre el trabajo y la salud física y mental de los trabajadores. Entonces estos son los más comunes durante la jornada de trabajo. Entonces, cuando las personas trabajan en periodos de 6 en adelante, de 6 horas en adelante, deben tomarse durante la jornada de trabajo, un receso mínimo de 30 minutos. ¿Para qué? Pues para que pueda alimentarse, para que pueda hacer sus necesidades fisiológicas, para que también pueda relacionarse con otras personas. No es una pausa activa, es diferente. Las pausas activas están a cargo de la empresa y a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta pausa es una jornada de descanso que todo trabajador debe tener dentro de su jornada de trabajo para que pueda precisamente hacer como un pare, poder ingerir sus alimentos, poder relacionarse y bueno, ¿sí? Ahora, son los 30 minutos, no una hora y 2 horas que yo me puse aquí con mi vecina a contarme pues, cómo le fue anoche en la rumba y todo eso, no, ¿no? A veces encontramos que también se excede un poco ese tema de descanso y pues hay que ser muy consciente también de eso. Otro periodo de descanso está de jornada, es el de jornada en jornada. Cuando la jornada supera las 8 horas, entonces pues es este periodo que tenemos normalmente al mediodía para ir a almorzar, ir a la casa o bueno, a algún lugar y volver a retomar la jornada. Pero no es dentro de la jornada, es entre jornada y jornada, es decir, ese periodo que normalmente nosotros tomamos de almuerzo en nuestro país. Está la jornada, el descanso de los dominicales y los festivos. Entonces, toda persona tiene derecho a descansar un día a la semana, que por lo general es el domingo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si la persona trabaja los domingos y los sábados? O sea, es cuando más trabaja, pues debe concertar con el empleador un día de descanso entre semana, porque sí o sí debe tomar, es un derecho, ¿sí? Debe tomar ese periodo de descanso. Y debe ser concertado. Cuando no es el domingo, pues se debe ser concertado con
el jefe inmediato para determinar qué día de la semana va a tomar ese periodo de descanso. Las vacaciones también es otro periodo de descanso que por ley debe tener. Todo trabajador que cumpla un año de trabajo tiene derecho a 15 días de descanso remunerados. ¿Listo? Esas vacaciones también son, digamos que es un derecho, es obligatorio. No es que yo llevo 3 años y no he salido a trabajar, a descansar. Es que no es siquiera el empleado, es que usted tiene derecho. Por cada año tiene derecho a 15 días de descanso remunerados. ¿Sí? Entonces, este es otro derecho al que se tiene, que son los periodos de descanso, que como les digo, buscan generar ese equilibrio entre el trabajo y la salud de los trabajadores. Otro derecho que se tiene son las prestaciones sociales, que también está en el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, las prestaciones sociales. Entonces hablamos de las licencias de maternidad, si cuando la persona pues de maternidad o paternidad, cuando no las asuma el empleador, pues debe asumirlas. Cuando no las asuma, cuando no está afiliado al sistema de seguridad social, pues debe asumirlas el empleador 100%. Las cesantías entonces son como ese ahorro que se creó para que las personas, si en algún momento ya no tienen el vínculo laboral, pasan a ser cesantes, puedan tener ese ahorro, digamos, mientras nuevamente se vinculan laboralmente, mientras nuevamente consiguen un nuevo empleo, puedan acceder a ese ahorro. Entonces, esas cesantías se descuentan, se deben consignar cada año en los fondos para creadas para este fin. Esas cesantías equivalen a un salario, ¿listo? Y también tienen unos intereses, que es como un rendimiento que equivale al 12%, es como un rendimiento que tienen esas cesantías. Esos intereses el empleador puede consignarlos de forma anual con el salario o puede también consignarlos al fondo donde esté consignando las cesantías, puede hacer las dos consignaciones, ¿sí? Eso también tiene unos cronogramas, unas fechas. Si no se cumplen, pues también hay unas sanciones para la empresa. Entonces es importante siempre estar muy pendientes de esas fechas de consignación de cesantías de los trabajadores y de interés. La prima también. Entonces, todo trabajador tiene derecho a una prima de servicio que equivale a un salario mínimo, perdón, a un salario, y que es pagadero en dos meses. Entonces, uno se paga en mitad de año y el otro se paga a fin de más o menos en diciembre, y uno se paga en junio y el otro en diciembre. Es decir, 50% en junio y 50% en diciembre. También es un derecho. Venga, ¿qué pasa si yo no trabajé un año? ¿Cómo me liquidan ahí las cesantías? Pues lo hacen proporcional al tiempo que usted estuvo trabajando. Trabajo 6 meses, pues esa prima y esas cesantías y esos intereses se los liquidan proporcional al tiempo que usted estuvo vinculado con la empresa. Subsidio familiar también hace parte de las prestaciones sociales. La dotación, todo trabajador tiene derecho a que durante el año se le den 3 dotaciones, vestido y calzado, siempre y cuando no hasta los 2 salarios mínimos legales vigentes, tiene derecho a que se le dé esa dotación 3 veces al año. Esto está a cargo del empleador, ¿cierto? ¿Y cómo se hace? Siempre todo esto se liquida teniendo en cuenta pues el salario que gana el trabajador para hacer estas liquidaciones y hacer estos pagos, que también hace parte de los derechos individuales. Como también las vacaciones que deben ser pagaderas, las indemnizaciones por despido sin justa causa, indemnizaciones moratorias, entonces cuánto dure la empresa en reconocer que fue un despido sin justa causa, entonces ese tiempo que se demoró en reconocer eso, pues también genera una indemnización moratoria. Y sanciones por no pago de cesantías, mire, también hay sanciones por eso. Entonces son temas muy delicados y que hay que tener en cuenta pues para evitar precisamente esas multas o sanciones a la empresa. A nivel colectivo también existen unos derechos, es el derecho a la asociación, entonces habla en el artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo de que toda persona se puede unir, asociarse, agruparse para formar pues esas
sindicatos o asociaciones profesionales. No solamente las personas se agrupan o se asocian para formar organizaciones sindicales, sino que también lo hacen, lo pueden hacer para, digamos, en nuestro país sí existen las asociaciones de los médicos, de las enfermeras, de las trabajadoras de servicios generales. ¿Para qué? Para poder dignificar un poco más ese oficio y tener mejores condiciones. Entonces se agrupan para poder conseguir, pues, digamos, mejores condiciones a nivel laboral, no solamente dentro de una empresa, sino que también se pueden asociar fuera de ella. Entonces, en nuestro país se pueden conformar sindicatos, sí, la constitución política de nuestro país lo permite, se pueden conformar sindicatos, deben haber como mínimo 25 personas para poderse asociar. ¿Quién da el visto bueno de que exista un sindicato en una empresa? Lo da el Ministerio de Trabajo, no lo da la empresa, lo da el Ministerio de Trabajo a través de una solicitud formal que se hace allá, debe haber estructura organizada de ese sindicato porque es una organización, unos estatutos de funcionamiento y esto lo estudia el Ministerio de Trabajo y es el que da el aval de que sí o no funcione ese sindicato. Voy a dejarles un videíto aquí ya para ir cerrando un poquito la temática y empezar a hablar sobre la evidencia que vamos a entregar. Profe, no se escucha. Ay, no. No, señora. Espérenme un segundo porque yo pensé que lo están escuchando. No, no, Dame un señora. segundo. Dame un segundo acá. Listo. Gracias por avisar. Bueno, Espérenme porque yo juré que lo estaban escuchando. Espérenme entonces. Comparto acá con sonido. Hoy te presenta. ¿Ya lo están escuchando? sí, señora. Ah, bueno, listo. Sí, Qué señora. pena. Pensé que lo estaban escuchando ahorita. Listo. Ya se lo reproduzco acá. La libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola papá, tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo,
Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación. Bueno, entonces aquí veíamos ya a nivel de resumen todo el tema de el otro derecho que tienen a nivel colectivo los trabajadores y es de conformar sindicatos. Muy bien, chicos, ahora vamos a empezar a mirar rápidamente el tema de la evidencia que vamos a entregar. Yo sé que es mucha información en poquito tiempo, pero pues digamos que con el desarrollo de la evidencia ustedes van a poder indagar un poco más, apropiarse de todos estos conceptos. Entonces, bueno, la evidencia que vamos a entregar va a ser un informe que tiene varias tareitas o varias actividades para poder desarrollar el informe. Para el desarrollo de ese informe, ustedes van a tener pues que hacer su portada, la introducción, el desarrollo. Dentro del desarrollo va una actividad interactiva que van a hacer en EducaPlay, donde ustedes van a entrar, mirar el video. Una vez finalicen, van a tomar un pantallazo de ese video y lo van a juntar pues en el informe.
vamos a hacer una infografía, que aquí pues vamos a desarrollar las habilidades creativas que ustedes tienen. La info, recuerden que tienen pues más imagen, más letras, dándole respuesta a unas preguntas. Y vamos a hacer una cartilla de forma creativa. Ustedes en Canva pueden utilizar cualquier plantilla que están ahí o otra herramienta digital que les parezca para también darle respuesta a unas preguntas. ¿Y dónde vamos a sacar la información, profe? La infografía y la cartilla está toda en el material formativo en la plataforma Sayuna de Derechos Fundamentales. Ya les voy a mostrar acá un poquito como un poco más especificado ese tema. Para hacer el envío de esta evidencia, una vez ya tengan pues la portada, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía, ya elaborado su informe, van a remitirse a la AP5, Derechos Fundamentales, Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos, y allí van a hacer el cargue de su evidencia. ¿Listo? Esta evidencia, perdón, va a estar está abierta desde el 9 de junio, es decir, de hoy, y va a ir hasta el 17 de junio. ¿Listo? La idea es que podamos cumplir con los tiempos, pues se tomó la decisión con el equipo ejecutor de dejar solo una evidencia de derechos fundamentales para que ustedes la puedan hacer. Esta evidencia la pueden hacer de forma grupal. Sé que algunos trabajan ya con sus equipos. Eso sí, equipos que no sean muy grandes, máximo 3 personas, yo creo que es suficiente. Pero también si alguno dice, no, es que a mí me gusta más trabajar individual, pues lo puede hacer de forma individual. ¿Listo? Van a tener esas dos opciones de desarrollarlo de forma grupal o individual. ¿Listo? La idea es que lo puedan hacer dentro de los términos establecidos en el cronograma, es decir, hasta el 17 de junio, para que puedan también ir como a la mano ya en esta recta final que ya va en su proceso formativo. Entonces, miren acá, espérenme un segundito, que es que aquí no se ve muy bien. Quisiera mejor como compartirles acá la presentación más grande. Aquí yo no la veo bien, no sé ustedes si la estén viendo bien. Les voy a mostrar acá. Sí, ya les voy a dar la palabra. Espérenme un segundito, les comparto aquí esto. Y quiero mostrarles más grande la pantalla para que ustedes puedan verlo. Pero este equipo está hoy un poco rebelde. Acá está. Listo. Entonces, importante tener en cuenta. Entonces, acá el material formativo, ¿dónde está? Entonces, acá hay un pantallazo de la plataforma Desayuna, fase 4 de evaluación. Ustedes se van allá abajito. Abajito dice derechos fundamentales en el trabajo. Allá ustedes pueden entrar y van a encontrar todo el material que ustedes requieren para desarrollar la evidencia. Si ustedes de pronto dicen, es que yo quiero investigar en otro lado, bueno, lo pueden hacer perfectamente. Lo importante es que siempre citemos la cibergrafía o la bibliografía, porque recuerden que por temas de plagio, siempre hay que citar de dónde estoy sacando la información. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación importante. La guía también, la guía de aprendizaje también la pueden descargar, guía de aprendizaje 4, ahí está todo de cómo se debe, como el paso a paso de cómo deben desarrollar la evidencia en derechos fundamentales, también ustedes ahí está para que la puedan utilizar. Y más abajito, en evidencias, van a encontrar la AP5, derechos fundamentales, informes sobre trabajo decente, es ahí donde ustedes van a cargar la evidencia. Le pueden dar clic y al darle clic les va a llevar aquí, ¿cierto? Para hacer el cargue. En la descripción pues van a encontrar el instrumento de evaluación que es con el que se basa pues la evaluación de la calificación de la evidencia, de que se cumpla o no se cumpla. Entonces ahí está el instrumento si ustedes lo quieren consultar. Y también hay una guía para el desarrollo de la evidencia. ¿Esa guía qué es? Esa guía es lo mismo que está en la guía de aprendizaje, solo que yo la traje para que ustedes solamente pues se concentren en los derechos fundamentales. Ya se la voy a mostrar para que ustedes también, si quieren, me parece que puede ser una herramienta fácil para que puedan trabajarla. Es esta misma guía.
es este documento es el que ustedes van a encontrar cuando le den clic para desarrollar la guía de la evidencia. Entonces acá está todo como descrito, descripción de la evidencia, les dice qué material deben revisar, ¿cierto? Les da como la descripción de lo que deben hacer. Primero revise y analice y apropie los conceptos del material de formación de derechos fundamentales. Le recomienda pues 2 videos. Y aquí abajito ya empieza. Entonces, acá nos trae el link para desarrollar la actividad interactiva. Recordemos que deben hacer 3 cosas, ¿cierto? Tres actividades. La actividad interactiva, la infografía y la cartilla. Entonces, para la actividad interactiva, aquí viene el link. Ustedes le dan clic y ahí ya los va a llevar a la actividad interactiva. Una vez la finalizan, pantallazo y pues la ponen en su informe. Después van a hacer la infografía. La infografía ¿con base en qué? En este tema. Vamos a mirar qué es la huelga, en qué consiste una huelga, cuáles son los efectos de una huelga, cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga, que es otro derecho colectivo para los trabajadores. Vamos a conocer un poquito más sobre este derecho y lo van a plasmar en una infografía, ¿sí? Y para hacer la cartilla, entonces ustedes van a mirar, ya muchos de estos aspectos pues los hablamos, pero ustedes lo pueden indagar en una cartilla, buscan una plantilla para hacer cartillas ahí en Canva o en la que ustedes utilicen y le van a dar respuesta a esto, que es un contrato de trabajo, cuáles son los elementos de un contrato de trabajo, que lo hablamos ahorita, las modalidades también las hablamos, cuáles son las causales de suspensión de un contrato de trabajo, qué es un salario. Bueno, vamos a darle respuesta a esos interrogantes a través de una cartilla. ¿Listo? Esas son las 3 actividades que tenemos que hacer para terminar la evidencia. 1, vuelvo y reitero, la actividad interactiva. 2, la infografía. Y 3, la cartilla. ¿Listo? Ya con eso hemos terminado nuestro producto. Ustedes en el informe pueden colocar el link. Ah, la infografía la hice en tal herramienta, pues ustedes me colocan el link. La cartilla la hice con tal herramienta, me colocan el link. Eso sí, verifiquen que yo pueda ingresar y verlo, ¿listo? No solo copiarlo porque a veces me lo copian y voy a entrar y no puedo ver nada. Entonces verifiquen que yo lo pueda revisar. Y listo, chicos. Entonces, esta guía les va a permitir de forma muy organizada poder desarrollar la evidencia. ¿Listo? Entonces, para que la consulten ahí está muy fácil para que ustedes puedan entrar a la plataforma y la consulten. Voy a abrir el espacio para dudas e inquietudes que tengan. Tengo manita levantada de Angie. Te escucho. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Angie. Te escucho. Profe, bueno, como son 3, digamos, 3 actividades, ¿usted cómo lo quiere? ¿En un solo PDF le podemos adjuntar todo o lo quiere, digamos, la infografía en un PDF, la cartilla en otro y las evidencias sobre la actividad que hay que hacer en otro, los pantallazos? Listo, Angie, perfecto. Pueden hacer el informe, como les decía ahorita, hacen el informe en Word y después lo convierten en PDF, hacen el informe con su introducción, su portada, le pegan el pantallazo donde yo vea la hora y la fecha en la que ustedes realizaron la actividad interactiva y después pueden colocar los links donde hicieron la cartilla y la infografía. Si ustedes la quieren descargar de la herramienta que utilizaron y adjuntarla al informe, también lo pueden hacer, ¿sí? Pero lo importante es que sea visible, que yo la pueda ver, que la pueda leer, que la pueda visualizar, ¿sí? Pueden hacerlo de las 2 maneras. Descargan el trabajo que hicieron y lo adjuntan en un solo PDF o me colocan los links donde desarrollaron en qué herramienta digital hicieron las 2, la cartilla y la infografía y yo entro y la reviso, ¿vale? Y lo pueden hacer de las 2 maneras. No sé si fui clara, Angie. Listo, perfecto. Sí, profe, muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Preguntas, sugerencias, reclamos, felicitaciones. Ya se me durmieron. Gracias, profe, por la información. Listo, Rosa, gracias. Felicitaciones, profe. Muy productiva la clase y entendido todo, profe.
Gracias, Diana, a ti, muy amables. Muchas gracias, María Alejandra. Entonces, quiero saber si todo quedó claro. Por favor, pulgares arriba de todos y ya me voy tranquila a descansar, que la actividad quedó clara, que entendemos bien lo que debemos hacer. Perfecto, listo. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención, haber estado súper atentos a la sesión de hoy. Cualquier duda que tengan, ahí ustedes también a través de WhatsApp me dicen, profe, tal cosa, y yo estoy muy atenta de solucionar sus inquietudes. Espero que pasen una feliz noche, descansen mucho, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Buena noche. Gracias, Buenas profe. noches. Hasta luego. Que descansen. Gracias.